Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Oye, fíjate que a 16 minutos de las 9 de la mañana se nos cayó la transmisión por Twitter y por YouTube. Pero hay que decirle a los que nos están escuchando por Instagram y también por Facebook, en las distintas plataformas, también aquellos que nos ven por Mundo TV, que siempre estamos por las estaciones de radio. Por lo tanto, es importante que sepan que si lo hacen habitualmente por redes sociales, la internet de repente está mala, está inestable, nos pueden escuchar por radio en Concepción 88.5 RDI, en Los Ángeles 92.1 Radio Sur, en Lebu 88.9 la Ciudad Puerto y también en el 1530 AM en Coronel, Lota y la provincia de Arauco, la zona costera, Patagual Radio. Así que por todas estas antenas te están escuchando y te están viendo también por Facebook, por Instagram y por Canal 3 de Mundo TV en todo el país. Francesca Parodi, ahí está Francesca, publicista, militante de Evópoli. ¿Cómo estás tú, Francesca? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Buenos días, María José. Muy buenos días, Francesca. Hoy día empezamos más tardecito porque, ¿cómo se llama? Estoy sola. Está solita. ¿Ah? Sí. No, hágalo usted nomás con Sí. con doña Francesca, doña María Tenemos José. un tema interesante en la pauta, Francesca, porque la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, lanza sus dardos, Sí. y buenos dardos, contra el gobierno. También lo hace contra el gobierno anterior, pero quienes son los responsables ahora. El ministro de Educación, el señor Ávila, Patricia Muñoz, dice que debiese ser hiperpriorizado el tema de la crisis educacional que existe hoy en día, y esto no se está haciendo. Hay niños que debiesen saber leer, por ejemplo, y no saben leer. Hay una deserción escolar también muy Altísima. alta, altos niveles de violencia. Fíjate que acá hay un dato súper importante, que en Chile 1,3 estudiantes son expulsados al día del sistema escolar, lo que efectivamente no garantiza hoy en día al Estado de Chile el derecho a la educación como debiera. Sí, efectivamente. Solamente brevemente, porque estaba escuchando lo que hablaban antes, que nombraron al diputado Gaspar Rivas y sus dichos con respecto al Partido de la Gente. Ya. A mí me parece curioso que una persona como Gaspar Rivas esté diciendo si es más de derecha o de izquierda el Partido de la Gente. Yo creo que es populista el Partido de la Gente más que otra cosa, pero una persona que ha sido camaleónica como Gaspar Rivas, que ha pasado por Renovación Nacional en base a conveniencia a la elección, y particularmente una persona que presidió el Movimiento Social Patriota, que es de extrema derecha, me parece raro, sospechoso que haga ese tipo de declaraciones. Oye, pero espérate un poquito, Francesca. Ya que te Pero metiste ¿dónde tú en el radica? tema. ¿Dónde radica ¿no? la sospecha? ¿Dónde radica tu sospecha? Que ¿sabes lo que pasa, María José? Es que a mí me tiene muy preocupada el nivel, en este caso, de parlamentarios o políticos, particularmente parlamentarios, un poco en este payaseo político, que buscan un poco titulares grandilocuentes, pero que básicamente tienen tejado de vidrio. Gaspar Rivas es una persona que ha dicho cosas terribles con respecto a determinados temas, con respecto a delincuencia, con respecto también a su propia ideología política. Esa cuestión que ande con un sheriff. No me gusta el payaseo político, no me gusta la gente que se cuelga un sheriff, ni la gente que llega con una guitarra a la moneda, con todo el respeto que le tengo al senador Chaguán, o también al diputado que llegó ayer con una pelota de fútbol al Congreso para decir que había que poner la pelota en el suelo. Creo que subamos un poco el nivel, creo que hablemos de cosas que importan, más allá del titular o así, y creo que Gaspar Rivas, no lo conozco, pero creo que no es la persona más idónea para decir de que el Partido de la Gente está yendo a la derecha cuando él estuvo en el Movimiento Social Patriota. Entonces, yo creo que ahí hay que subirle un poco el nivel al debate y hablar de cosas que son importantes, como por ejemplo el tema que me plantean, el tema que habla la defensora de la niñez. Antes de ir a ese tema, ¿estás de acuerdo con esta nueva negociación para disputar la presidencia de las comisiones? Yo voy a preguntar lo mismo porque yo me acuerdo, perdona Francesca, para complementar lo que dice la María José, yo me acuerdo que aquí mismo tú planteabas que en la elección de Evópoli, una de las razones por las cuales había desafección en el número de personas que participaron en la elección de ustedes de hace algún tiempo, había sido precisamente la vinculación con el Partido Republicano y con el candidato José Antonio Kast. Sin embargo, ahora están aliados de nuevo con el Partido Republicano, con toda la derecha, para hacerse de las 13 comisiones. Es la visión que tienen algunos. No sé cuál es la visión tuya.
Álvaro, qué bueno que me lo preguntas. No, y quizás lo voy a aclarar. No dije en la participación de esta elección. Dije que en base a la militancia y cuando efectivamente se hizo el pacto, que no es que un pacto, fue una alianza electoral en la segunda vuelta con José Antonio Kast, recibimos una baja en militancia importante. Y de hecho fue una decisión sumamente difícil. No lo vinculo con la participación que hubo porque efectivamente esos militantes aún continúan en el partido, independientes que no hayan participado. A mí no me gustó nada ese pacto para poder hacer una pasada de máquina en base a mayorías parlamentarias con respecto a las presidencias de las comisiones. Eso no significa que eventualmente pudiera haber en una comisión puntual que no esté funcionando, bueno, una forma de poder cambiar la presidencia para que la comisión funcione. Pero para eso, efectivamente, pero esta cuestión de... A mí no me gustó nada, y yo lo digo con mucha claridad, y me lo preguntaron ayer también en otra radio. A mí no me gusta que se tome esta lógica casi de la convención constituyente, de en base a las mayorías poder opacar o callar a otro sector político. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que eso no le hace bien ni siquiera a la democracia por un lado, pero particularmente al trabajo legislativo. O sea, hoy día estamos hablando de las 13 comisiones en las cuales quieren pasar máquinas y no estamos hablando de los grandes proyectos de ley que requerimos. Particularmente, y como vamos a hablar de educación también, en algunos proyectos de ley que se ingresaron particularmente para reinserción escolar, que están durmiendo en el Senado, pero no, estamos hablando de las 13 comisiones. Yo no creo que esa sea la forma de hacer política, creo que hay comisiones y creo que esas comisiones, si no funcionan bien, bueno, cambiemos la presidencia y la forma de funcionar, pero este pacto únicamente liderado en base a mayorías parlamentarias, yo creo que no están bien. Francesca, y ahora el tema que propuse al comienzo. ¿Qué te parece la gestión del ministro Ávila, criticado por la propia defensora de la niñez? Mira, yo creo que más allá en este momento de buscar culpables, tenemos que buscar soluciones, porque nos vamos a empezar a decir quién tuvo la culpa con respecto a la deserción escolar, si fue durante la pandemia, durante el presidente Piñera, o si ahora es durante el presidente Gabriel Boric, o el ministro Ávila, o el ministro Figueroa. Yo creo que lo importante ahora es poner este punto como de extrema urgencia con respecto no solamente a la deserción escolar, sino que también al ausentismo, también a la brecha educacional, también a la violencia en las aulas, y poder buscar las soluciones respectivas. No me gusta tampoco esta parafernalia de poder decir acusación constitucional contra el ministro, porque lo que pasa con las acusaciones constitucionales es lo mismo que pasa con las 13 comisiones. Generamos mucho ruido, un golpe, un rayado cancha al gobierno, pero el problema sigue estando de fondo. Yo creo que aquí tiene que haber un gran acuerdo, así como lo que tiene que haber en seguridad también, de ver cómo generamos o cómo solucionamos ese terremoto educacional que dejó la pandemia con respecto a la deserción, al ausentismo, también las brechas y ahora, por cierto, en el último tiempo también con respecto a la violencia en las aulas y buscar esas soluciones. Yo veo que está bien que la defensora de la niñez marque el punto, se ha venido marcando también desde mi sector político, particularmente el exministro Ignacio Briones, que está muy preocupado por este tema. Entonces, yo creo que más allá de ir a buscar culpables, es el momento de buscar soluciones y ponerlo con sentido de urgencia. La seguridad es muy importante, la requerimos hoy en día, pero lo que está pasando en la educación nos va a traer un problema gigante en 5 o 10 años más y creo que tiene que ser atendido con el mismo sentido de urgencia que se está atendiendo actualmente en la seguridad. Y en búsqueda de esas soluciones, Francesca, ¿te parece bien como la propuesta de la defensora de la niñez que dice crear una mesa como hubo la mesa COVID, crear una mesa para la educación con gobernanza, incluyendo inclusive actores internacionales de organismos como la UNICEF, la UNESCO? ¿Qué te parece a ti? ¿Esto podría traer también conflicto a nivel del Parlamento? Porque sabemos que hay diputados y diputadas que su premisa para poder legislar es estar en contra de la Agenda 2030 que promueven estos organismos de la UNESCO, la yo UNICEF. Yo creo que todas las voces autorizadas en este momento son válidas para poder, primero que nada, ver la política comparada que se han hecho en otros países y cuáles han sido las soluciones más eficientes. Claro. Yo creo que negarse a priori de poder escuchar creo que es un error. Y también avanzar en aquellas medidas legislativas. Yo recuerdo una que se ingresó durante la pandemia, donde se generaba una subvención escolar especial para lo que es la reinserción de aquellos alumnos que habían dejado en los establecimientos educacionales, es decir, que los establecimientos educacionales tengan recursos por poder reinsertar a aquellas personas que por alguna razón, averiguando que obviamente es heterogéneo, esto no responde todo a una misma idea, de poder reinsertar a esos alumnos en el sistema escolar. Y eso se aprobó en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente se entrampó o olvidó en algún cajón en el Senado. Yo creo que esos proyectos hay que revivirlos y obviamente buscar qué es lo que ha pasado
en otros países para ver cuáles han sido las soluciones que han dado para esto. Y ya particularmente en algo que es muy importante, nosotros tenemos una brecha educacional entre la educación pública y la educación privada que no podemos desconocer. Y esto no se trata, obviamente, de hacer una nivelación hacia abajo y cortémosle los bicentenarios a la educación privada, sino que cómo reimpulsamos la educación pública para que efectivamente vayamos recuperando esa brecha histórica, pero también la brecha que dejó la pandemia en sí misma, porque efectivamente los colegios y establecimientos públicos estuvieron más tiempo cerrados producto de la pandemia. Sí, a propósito de eso, que ojalá se revivan estos proyectos en la Cámara, ya sea diputado del Senado, que evidentemente acortarían o ayudarían a cortar este tipo de brecha histórica entre la educación privada y pública. Pero hay otro tema que hizo polémica que también tiene relación con el Mineduc, que fue esta propuesta de los días del calendario 2023, donde no estaba incluido el Día del Carabinero, que tampoco estaba en la propuesta anterior, digamos. Que viene del gobierno, no es que el gobierno de lo haya Piñera sacado, que es como algunos diputados personeros señalaron, pero... Otuiti Teao y Mario Desbordes claro, fueron los que levantaron la bandera ahí. Pero ¿qué te parece a ti también, más allá de la polémica, que yo la encuentro muy superficial, qué te parece a ti que el Ministerio también sea proactivo en este tipo de propuestas, y si debiese incluir en la propuesta definitiva, porque falta recoger la información desde las seremías, desde las regiones, si debiese incluir el Día del Carabinero, que históricamente, yo me acuerdo cuando era estudiante de media básica, se celebraba, y a propósito de un punto, de que el reclutamiento de carabineros y carabineras ha ido a la baja, parece que se está retomando algo, pero... se produjo una curva, se frenó la curva a la baja. También es importante ir a los colegios para esto ya estoy yo también muy relajada. Yo también considero que la discusión es un poco superficial. Yo creo que efectivamente, y para evitar suspicacias, debería haber algo que sea transversal en lo que es el modelo educativo, la malla curricular, en base a las diferentes fechas, que yo creo que efectivamente Carabineros, la Armada, la Armada, bien digo, el Ejército, la Fuerza Aérea, deberían estar dentro de lo que es la institucionalidad republicana. De todas maneras. Ahora, también debería haber algunos días quizás de libre disposición en base a cada modelo educativo. Si algún modelo educativo es de carácter más religioso, tener otras conmemoraciones, y eso libertad obviamente en los colegios. Yo creo que para evitar estas suspicacias y estas orientaciones, como le dicen que son orientaciones, bueno, debería haber quizás un modelo, un calendario en común, dejando libertad a cada colegio, a cada modelo educativo, de que pueda conmemorar determinadas fechas, como podrá ser, no sé, el Hanukkah o diferentes, en base también al tinte que tenga cada uno de los colegios. Claro. Yo lo veo un poco superficial. Yo creo que en vez de estar hablando, en vez de ese calendario de orientaciones, hablar de lo que en este momento realmente es importante, y creo que realmente es importante hacernos cargo de este terremoto educacional que nos dejó la pandemia. Oye, Francesca Parodi, el otro miércoles vuelve tu pareja de Estelares, termina el periplo de Eduardo Pacheco, Claro. Que el colmo ya. Sí. Lleva tres miércoles afuera y este Pacheco, una cosa impresionante. Yo ya lo echo de menos, echo de menos, creo que es algo contra mí. Francesca Parodi, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen miércoles. Igualmente para ti, nos encontramos el otro. Hasta luego. Hasta luego. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.